Hola, nuevamente bienvenidos. Qué gusto que están viendo este video, esta clase virtual. Un resumen de, como ya ven, el tema es obesidad y la secreción de insulina. Entonces, iniciaremos con estas diapositivas. Todos los datos que les voy a mencionar están tomados de este libro, Diabetes Mellitus, editado por la American Diabetes Association, y algunos gráficos del libro de Fisiología de Gaito. Entonces, para poder entender primero cómo es la secreción de insulina, debo mencionar que la secreción de insulina tiene el principal estímulo, son los alimentos, y de estos es la glucosa el principal estimulante de la secreción de insulina. Eso no quiere decir que otros nutrientes como los aminoácidos no puedan estimular, pero su estímulo es muy débil. La glucosa es el principal estímulo para la secreción de insulina. Esta secreción se da en dos fases, como pueden ver ustedes, la fase rápida y la fase lenta. La fase rápida es la liberación de la insulina que ya está en las vesículas muy cercanas a la membrana celular, ya está en forma de insulina propiamente. Recuerden que la insulina antes, durante su síntesis, se formó la proinsulina, luego la proinsulina y finalmente será la insulina la que será liberada. Y junto con esta liberará su otro componente que es el péptido C. Pero eso ocurre en la fase rápida, que ya está la insulina preformada y se libera inmediatamente. Ocurre en los 3 a 5 minutos después del estímulo de los alimentos. Esta vida media de la insulina, de toda la insulina, es de hasta 6 minutos. Es decir, que después de que inicia la liberación durará 6 minutos esa insulina circulante para posteriormente degradarse por la insulinasa que se encuentra en el hígado. Pero para ese momento ya la fase lenta de la secreción irá incrementando el nivel de insulina, nuevamente con una duración más prolongada, persistente de esa secreción, que puede durar hasta 2 o 3 horas la fase de secreción. Cada vez va a ir disminuyendo, pero va en ascenso en esa fase lenta que puede durar hasta 3 horas ese efecto fisiológico de la insulina. Visto en una gráfica, en una curva, esta sería esa imagen de secreción rápida y lenta. Vean a los 3 a 5 minutos cómo hay un pico inmediato de la secreción de insulina para posteriormente su vida media, recuerden, 6 minutos va descendiendo, pero para después de los 10 minutos ya empieza a liberarse insulina en su fase lenta, que será más persistente y continua. Y durante ese momento también estamos ingiriendo alimentos que y hace que se esté secretando más insulina. Pero ¿cómo se da esta secreción de insulina? Eso se da en la célula beta. En este gráfico podemos analizarlo. Esta es una célula beta. Cuando la glucosa a través del transportador de glucosa GLUT2, conocido como GLUT2, ingresa a la célula, esta no necesita la acción necesariamente de la insulina para que la glucosa pase a través de ese transportador. Ingresa la glucosa y a través de la glucosinasa se va a generar la glucosa 6-fosfato. Pero ¿qué pasa con esta glucosa 6-fosfato? Se va a oxidar y fosforilar para generar este compuesto energético, el ATP, que todos ustedes ya conocen. ¿Y qué provoca este ATP? Que se cierren los canales del potasio para que no salgan. Entonces, con este cierre de los canales del potasio logra que se despolarice la membrana celular, y al despolarizarse abre canales del calcio que permite su ingreso a la célula, y este ingreso del calcio a la célula genera la liberación de las vesículas ya con insulina preformada. Entonces así es como se está logrando la secreción de la insulina. Visto en otra manera, este sería el esquema de cómo se va a lograr la secreción
de la insulina. Entonces ingresa la glucosa a través del transportador de glucosa GLUT2, se forma la glucosa 6-fosfato, se fosforila, cierra los canales de potasio, abre los canales de calcio y se mete el calcio, y esto va a hacer que haya liberación de las moléculas de insulina a través de la exocitosis. Ahora, ¿qué pasa? Ya viendo eso es la parte fisiológica, pero ¿qué pasa en las personas obesas con esta secreción de insulina y qué pasa con la glucosa? Analicemos esta gráfica. Estas flechas indican los momentos de los alimentos, el desayuno, la comida y la cena. La línea continua es una persona con peso normal y la discontinua es con obesidad. Vean el momento de la ingestión de alimentos, por ejemplo, a las 8 de la mañana ingiere su alimento, hay secreción. En este caso vamos a ver la curva de la glucosa. Estamos viendo curva de glucosa. Hay elevación de glucosa ante la ingesta de alimentos. Y la glucosa posteriormente va disminuyendo porque la insulina la va a ir haciendo que se utilice. En la comida igualmente hay un pico y en la cena de igual manera. Sin embargo, esto va a estar cambiando en el paciente obeso, va a ser algo diferente. Aquí presenta los picos muy similares. Seguiremos viendo, por ejemplo, la insulina. Vean, en este caso sí es muy evidente la diferencia entre el peso normal y el que es obeso. Recuerden, el obeso aquí está señalado, es la línea discontinua. La secreción de insulina, vean, para mantener, todavía no es un paciente diabético. Vean, al momento de la ingesta de alimentos, el paciente sano que está en continua y más negrita, hay un pico, como es esperado, un pico de insulina. Pero vean el nivel de insulina que tiene que secretar el paciente obeso, ¿sí? Es 2-3 veces más que el paciente no obeso. Entonces esos son estados hiperinsulinémicos y eso está ocurriendo en los 3 alimentos. Esta hiperinsulinemia es lo que va a mantener durante un tiempo que su glucosa esté normal. Pero el paciente obeso ya está en un estado hiperinsulinémico. Y ustedes deben de saber que la hiperinsulinemia es un estado aterogénico y de riesgo cardiovascular. Es la primera etapa, digamos, la primera fase fisiopatológica de la diabetes. Resistencia a insulina, hiperinsulinemia, para mantener un nivel de glucosa normal. Pero ya hay hiperinsulinemia que a lo largo de los años irá agotando la reserva de la célula beta. Les decía que cuando se secreta la insulina, hay una insulina que ya está en las vesículas y otra al momento de liberarse o incluso en la vesícula se escinde la insulina del otro componente que es el péptido C. Al momento de liberarse la insulina, de secretarse la insulina, se libera este péptido C y son en cantidades equivalentes. La insulina, por su vida media tan corta, no podemos medirla con facilidad, pero el péptido sí es persistente porque no se degrada en otra forma, entonces podemos medir péptido C. Eso significa que si medimos péptido C y nos da una cantidad X, significa que la insulina es la misma cantidad X. Entonces, para hacer mediciones de insulina, hacemos esa equivalencia con los niveles del péptido C. Es decir, que si hay mucho péptido C más de lo normal, significa que hay insulina más de lo normal. Y consideramos como que está en un estado de hiperinsulinemia. Esa sería una forma de traducir clínicamente en la medición del péptido C. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Vean en este caso,
cómo es la línea continua es cuando hay sensibilidad a la insulina, y la discontinua es cuando hay resistencia a la insulina. En los dos cuadros es similar. Pero este es vean cómo aquí, por ejemplo, cuando hay sensibilidad a la insulina, las cantidades que se secretan son menores, y en la obesidad, por ejemplo, que es un factor condicionante de resistencia a la insulina, vean cuánto se tiene que liberar de insulina para mantener, estas son mediciones cuantitativas de la insulina, pero vean cómo se secreta. El que es resistente, tiene que haber mayor cantidad de insulina para que logre su acción de las acciones de la insulina propias. En cambio, cuando no hay sensibilidad, con menos insulina logrará su función. Vean ahora cómo es cuando hay obesidad, mayor sensibilidad y menor sensibilidad. Los niveles son tan altos en la diabetes, por ejemplo, mayor sensibilidad en la obesidad, mayor resistencia a la insulina, que se casi triplican la cantidad de insulina que tiene que liberar para mantener los niveles adecuados de glucosa. Volviendo a la secreción de insulina, y ya para finalizar, la secreción de insulina, vuelvo a repetir, es una etapa bifásica. Estímulos es el alimento, la glucosa especialmente, la fase rápida y la fase lenta. Les preguntaba, ¿y qué significa eso? Casi nada. Vean nada más lo que significa. Significa que el paciente diabético tiene perdida esta fase rápida. El diabético ha perdido la capacidad de su secreción rápida. Quiere decir que para el momento de que inicia su alimento va a tener una hiperglucemia porque no hay una insulina que se libere rápidamente, ¿sí? Entonces, el diabético ha perdido su fase rápida. Solo le queda la fase lenta de la secreción de insulina. Entonces, la traducción clínica de eso, ¿cuál va a ser? Que el diabético no debe iniciar comiendo carbohidratos como serían las frutas o los panes. ¿Por qué? Porque eso es glucosa que inmediatamente subirá la glucosa en sangre. Va a haber una hiperglucemia inmediata. Pero como ya perdió su capacidad de secreción rápida, entonces va a persistir. Si tuviera su fase rápida presente, pues esa elevación de glucosa la va a bajar inmediatamente, pero ha perdido la secreción rápida. Entonces va a tener desde el inicio una hiperglucemia postprandial. Perdió su fase rápida, hay hiperglucemia postprandial inmediata, que recuerden, la hiperglucemia postprandial también es un factor condicionante de daño macrovascular. Y su fase lenta sí la tiene, pero todavía también tiene defectos en hacerla. Entonces se hace un poco más lenta, y si hay resistencia a la insulina porque es obeso, entonces será más difícil contrarrestar esa hiperglucemia. Entonces, en resumen, ¿cuál es la traducción clínica de esta secreción de insulina? El diabético ha perdido su capacidad de secreción rápida. Entonces, cuando debe consumir sus alimentos, no debe iniciar comiendo azúcares, frutas o panes, todo lo que contenga carbohidratos. ¿Y qué es lo común que se ve en todos los restaurantes? Vamos a un desayuno buffet, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que hace la sociedad? Porque sí dicen las reglas de la sociedad. Todo el mundo inicia con su fruta y posteriormente un guisado. En el diabético no debe importarle las normas de la sociedad. El diabético debe empezar con algo que no tenga
carbohidratos. ¿Por qué? Porque así le va a dar tiempo de que la digestión dure algunos minutos y el páncreas le dé algún tiempo, unos minutos más, en poder empezar a liberar insulina. Entonces, esta es una parte muy importante para recomendarle a las personas que son diabéticas. Entonces, ese es el verdadero significado clínico de cómo entender la secreción de la insulina. Y no solo saber por saber cómo se secreta la insulina, sino saber cómo actuar como médicos delante de nuestros pacientes y darles una información veraz y darles una información que va a ser útil para tratar su enfermedad. Entonces, este es un resumen de la secreción de insulina con traducción clínica. ¿Por qué es importante saber de la secreción de insulina? Por esto que acabo de explicar. Entonces, si tienen dudas, por favor, háganmelo saber a través de algún comentario o en nuestras clases virtuales, nuestras clases que tenemos, y estaremos con gusto respondiendo algunas preguntas o las dudas que se generen a través de este estudio. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.